Ok, continuamos entonces en nuestro proceso de cambio del sensor TPS y muy probablemente lo primero que todos ustedes se preguntan, así como fue lo primero que yo me pregunté, es bueno, ¿y cómo puedo saber que es realmente el sensor TPS el que está dañado y el que me está haciendo consumir combustible? Mm, es una pregunta válida. De hecho, es la primera pregunta que uno debe resolverse para efectos de saber que tiene que cambiar este repuesto. En mi caso en particular, yo ya tenía un tramo avanzado porque yo ya había llevado el carro a que se le hiciera un servicio de escaneo. Es decir, esa pregunta se puede responder mediante un escaneo del automóvil, bien sea puerto OBD1 u OBD2, eso no es nada inconveniente, ya que pues con el programa adecuado se escanea el computador del automóvil, del carro, y el escáner arroja los códigos de diagnóstico de acuerdo a la parte que esté dañada, que esté averiada. Entonces, como les decía, en mi caso, yo ya tenía avanzada esta parte, es decir, yo ya había ido a un centro de diagnóstico, yo ya había ido a que escanearan el carro y les voy a mostrar cuál fue el resultado específico. Servicio de escáner diagnóstico y el resultado fue señal baja en el sensor TPS. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues hay dos posibilidades. Uno puede realmente confiar en el diagnóstico que se hizo y asumir que efectivamente ese es el fallo que está presentando el carro, o puede verificarlo por cuenta propia. Es lo que yo recomiendo, porque sobre todo en los carros con puerto diagnóstico OBD1, como es eh, el caso de mi carro, los escáneres y los programas que tienen los escáneres no siempre leen bien la información que tienen los puertos OBD1. A veces, a veces por esa razón, a veces los resultados que arrojan esos escaneos no son 100% confiables. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles un método alterno que sirve para los que en este caso tienen carro con puerto OBD1 y sospechan que es el sensor TPS el que está dañado, o quieren confirmar una primera información de un escaneo que haya arrojado un fallo en el sensor TPS. En el caso de mi carro, yo usé este producto. Es básicamente más que un escáner como tal. Es un circuito que permite leer los códigos de error del puerto OBD1 en carros General Motors, Chevrolet y Daewoo que tengan obviamente puerto de datos OBD1. Básicamente consta del lector, este que ustedes ven acá, que tiene opción de leer códigos de error en el computador y códigos de error en el sistema de frenado antibloqueo. Como solamente lo necesitamos para confirmar que efectivamente haya una falla en el sensor TPS, lo dejamos en seleccionado
en lectura de códigos de el computador del carro. Entonces, este como tal es el circuito lector. Consta de 3 patas, donde estas 2 primeras conectan el portal de flujo de datos del computador con el puerto a tierra para crear un circuito que permita extraer la información disponible en el almacén de memoria de fallos. Y consta a su vez de esta información complementaria, que es, digamos, la parte más útil, si se quiere, porque de nada sirve que nosotros extraigamos los códigos si no sabemos interpretar el resultado. Entonces, este es el manual que nos permite saber en una serie de tablas que tiene publicadas a qué corresponde cada uno de los códigos de fallo extraídos en la lectura de códigos de error. ¿Cómo funciona entonces este dispositivo? Es fácil. Este dispositivo, de acuerdo a lo que publicita, de acuerdo a lo que define la marca en su página web, la manera en que funciona es: envía visualmente los códigos de error mediante secuencias de destello o secuencias de iluminación del bombillo o del testigo de iluminación de fallo o de error en el motor. Me explico. Cuando el lector está extrayendo la información del computador del carro, utiliza este bombillo, que es el que todos conocemos, el de Check Engine o el de Service Engine, para mediante secuencias de iluminación dar a entender cuáles son los códigos de error de los sistemas que están fallando. Y lo hace en cadenas de 3. Es decir, primero muestra 3 veces el código de diagnóstico general del carro, es decir, diagnóstico del sistema, y después de ello empieza a mostrar 3 veces cada código de error que haya detectado o que esté almacenado en el computador del carro, para luego volver a mostrar 3 veces el código de diagnóstico del sistema. Los códigos que se muestran son los códigos de servicio de motor y también de la transmisión, cuando pues haya lugar. El código de diagnóstico general es el código 12. Dice: modo de diagnóstico, no existe señal del distribuidor o al módulo electrónico de control. Es decir, cuando es código 12 es o bien que está en modo de diagnóstico, que es lo que yo les digo, que entra al sistema y lo muestra 3 veces, y a partir de ahí empieza a mostrar los códigos de error almacenados en el carro. Entonces vamos a proceder a montar, a conectar este lector, y ya vamos a ver exactamente a qué es a lo que yo me estoy haciendo referencia.
¿Dónde conectarlo? Evidentemente, pues, donde está el puerto OBD1. Eso ya depende de cada uno de sus carros donde tenga ubicado el puerto OBD1. En este carro, el puerto OBD1 está ubicado justo debajo de el timón hacia el lado derecho del habitáculo. Ya se los muestro. Ahí está. Este es el puerto OBD1. Se conoce, o ustedes pueden estar seguros de que es puerto OBD1 por una sencilla razón. Tiene exactamente 12 conectores, 12 espacios para conectar puntos metálicos en vez de los 16 que trae el puerto OBD2. Y una cosita adicional, una razón adicional, es que el puerto OBD1 tiene una forma completamente rectangular en vez de la forma trapezoidal de los conectores universales estándar OBD2. Entonces, como les decía, vamos a conectar el lector de códigos. Hay una forma fácil de saber que se está conectando de manera adecuada, y es esta hendidura que está en la mitad del circuito lector tiene que coincidir con esta pestaña plástica que está justo en la mitad del conector OBD1, de tal manera que solamente hay una forma posible, solamente hay una posición posible para conectarlo. Como les digo, lo dejamos en selector de códigos de fallo del computador. Y nos disponemos a estar verificando y pendientes de las secuencias de destello que genere el indicador de carro. Ahora, para esta parte es importante tener papel y lápiz a la mano para poder anotar los códigos de diagnóstico que extrae el lector de códigos, para luego justamente en la tabla que habíamos visto proceder a buscar esos códigos y proceder a diagnosticar de manera exitosa el código que existe en el computador con la explicación de ese código disponible en la tabla.